Bueno, mis hermanos, amados, hermosos, ovejas del pueblo de Dios, ovejas de la casa de Israel, este mensaje viene para todos los que el Señor ha predestinado desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, que escuchemos, entendamos, creamos, tengamos fe y esperanza verdadera en ese único nombre que es sobre todo nombre, que es el de Jesús de Nazaret. No hay otro nombre dado a los hombres. Bueno, mis hermanos, miren. En el día de hoy vamos a Lucas, vamos primero a leer un pasaje en Lucas, en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 17, por favor. Hoy vamos a tratar, ya les digo cuál es el nombre el título de esta predicación, de este mensaje. Es importante que vayamos al Evangelio de Lucas y miremos siempre y apreciemos siempre lo que dice el Señor. Entonces hay que entrar. Hay un micrófono por ahí abierto, por favor, chequen, me cierran los micrófonos para que no haya interferencia. Gracias. Bueno, entonces, en el libro de Lucas, ¿alguien me lo lee, por favor? Lucas 17, Lucas capítulo 17, del versículo 20 al 23, por favor. Mauricito, buenos días, el Señor Jesús me lo bendiga y me lo proteja. Amén, Un saludo Glorita. grande para usted, para Alison y las niñas. Amén, Glorita, el Señor la bendiga. Amén. ¿Leo yo, Mauricito? Sí, señora, por favor. En el nombre del Señor Jesús. Bueno, la palabra del Señor dice así. Lucas 17, 20. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Amén. 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 Gracias, Glorita. El Señor Jesús la bendiga. Miren, el Señor habla claro y tenemos que siempre reforzar esa enseñanza, ese aprendizaje que Él nos da, de que cada una de las cosas que Él dijo son importantes. Cada una de las palabras, el orden, la forma como lo dice, la situación, a quién se lo está diciendo, a quién se lo explica, ¿sí? Tener en cuenta que ninguno de nosotros no las sabemos todas, que necesitamos al SeñorJesús para que Él sea quien nos explique, qué es lo que Él estaba diciendo. ¿Qué es lo que Él estaba diciendo? Sí, ¿qué es lo que Él quería decir? ¿Qué es el significado de sus palabras maravillosas? ¿Sí? Él era preguntado por los fariseos y tenemos que mirar cada uno de los detalles, Preguntado por los fariseos. No lo estaban preguntando los discípulos, lo estaban preguntando los fariseos. ¿Y sobre qué? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el tema que ellos estaban preguntando? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Sí? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sí? Ellos estaban preguntando el reino de Dios, pero ellos ni siquiera sabían qué era el reino de Dios. Para ellos el reino de Dios era que el Señor restableciera ese poder grandioso que hubo en la época de David, de Salomón, que Israel fuera grande y todas esas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque eso es lo que nos da la palabra, la enseñanza de la palabra nos explica esas cosas. Que para ellos el reino de Dios era algo muy diferente de lo que decía el Señor, ¿sí? Entonces, Él les dijo, el reino de Dios, he aquí, está entre vosotros, ¿sí? Y entonces ellos, sí, pero díganos, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y él les estaba diciendo, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros.
y va a ser permanente eso de que, no, sí, pero díganos, ¿cuándo es que va a venir el reino? Y él estaba diciendo, he aquí el reino de Dios está como, mire, eso es como cuando uno, esa forma que el Señor nos enseñó de orar, ese ejemplo, esas normas como que cuando el Señor nos trae a la oración y nos dice, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. He aquí el reino de Dios está entre vosotros. Está entre vosotros. Sí, Señor, sí, Señor. Venga a tu reino, venga a nosotros tu reino. Y el Señor diciendo, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Sí, Señor, Padre nuestro que estás en el... He aquí, oraréis a vuestro Padre que está en el cielo. Y sí, Señor. Entonces, perdón, Señor Jesús, yo le oro y pues pido lo que venga a tu reino y diciendo, él insistiendo que el reino de Dios está entre vosotros. Pero ¿qué significa eso? ¿Cómo así? Son cosas que no entendíamos y muchas veces hay muchas otras que todavía no entendemos y seguimos pidiendo mal, seguimos entendiendo mal, ¿cierto? Porque no tenemos en cuenta cada una de las cosas que decía el Señor y le seguía advirtiendo, ¿sí? Os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Eso es una advertencia permanente que dice el Señor, que iban a venir muchos en su nombre, que no los sigan. Y eso está pasando y ha pasado a lo largo de toda la historia, pero como no tenemos en cuenta todo lo que el Señor nos dijo, entonces por eso seguimos hemos estado siguiendo esas cosas que el Señor dijo, no vayan, no los sigan, no los sigan. Pero el entendimiento estaba, el entendimiento de ellos se embotó, como dice el Señor, ¿sí? Y teníamos el velo que nos tapaba y que estamos asistiendo a una congregación o a una religión y todavía no entendíamos cosas y pensábamos que estábamos teniendo la verdad y no teníamos la verdad, estábamos ciegos. Entonces, para entender muchas de las cosas, ahora viene el tema, ¿qué es lo que vamos a estudiar? ¿Sí? Vamos a ver que el Señor nos abra el entendimiento. El título de este saludo, de este mensaje se llama Maravillas del Mundo. Maravillas del Mundo. Los griegos. Sí, pero bueno, ese mensaje, ¿qué tiene que ver? Muchos se preguntarán, ¿cómo así que maravillas del mundo? Nosotros, como hijos de Dios, como ovejas de su rebaño, tenemos que entender de qué estamos hablando, qué significan las palabras en la palabra de Dios. Maravillas, cuando digo del mundo, son lo que maravilla al mundo. Son las cosas que maravilla al mundo, ¿sí? Una cantidad de cosas, situaciones, objetos, culturas, tradiciones que maravillan al mundo. Y el mundo está deslumbrado con muchas cosas. Y entonces hoy vamos a tocar el tema de los griegos. Pero bueno, vamos mirando para que el Señor nos vaya explicando mejor. Mire, por ahí en Lucas 23, más adelantico, ustedes se acuerdan que la tradición católica, yo creo que la mayoría venimos de la iglesia católica, sí, pues asistíamos y era algo muy normal en Semana Santa, ir a ver un muñeco de yeso en una cruz de yeso también, y tenía un letrerito encima, ¿se acuerdan? Que decía INRI. Y entonces, pues la mayoría no tenía ni idea, pero pues allá iban y se le agachaban, allá íbamos, dijo el otro. Y allá íbamos y nos le agachábamos y le hacemos la venia y todo. INRI, ¿qué quería decir eso? ¿Cierto? ¿Qué dice? Vamos allá a Lucas 23, a Lucas capítulo 23, ¿sí? Ahí nos dice qué era lo que decía. Entonces, era como del tamaño de la placa de un carro, ¿cierto? De la placa de un carro y decía INRI. Y todo el mundo lo dibujaba así eran las estatuas que se escribían. Pero ¿qué pasó en realidad? ¿Qué fue lo que decía ahí? Lucas 23, 38. Miren, eso lo podemos encontrar en Lucas 23, 38 y en Juan 19, 19, 20. ¿Sí? Les leo. Lucas 23, 38, referente a que el Señor tenía unas letras en sí, le pusieron un letrero, ¿sí? Para identificarlo. Eso lo mandó a hacer Poncio Pilatos y ni él mismo sabía qué estaba escribiendo.
Él no lo sabía, él sencillamente le puso el título que se le vino a la cabeza, pero incluso él, que era un impío, estaba siendo dominado por la voluntad del Señor, porque él no nada podríamos hacer si no nos fuera dado del cielo. Y entonces, miren, en Lucas 23:38 dice, había también sobre él, cuando el Señor fue crucificado, un títulos, escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos, ¿sí? Letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. En Juan 19:19, ¿sí? Ahí en Juan 19:19, también hacen mención, el apóstol Juan hace mención de esta misma situación. Dice, escribió también Pilato, Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? ¿Quién era Pilato? ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver él en todo en esta historia? ¿Por qué él estaba metido ahí? Él era romano. ¿Por qué un romano estaba en medio de los judíos? Todas esas cosas tienen una explicación y es importante que conozcamos eso. Porque eso tiene una razón de ser. Cuando nosotros entendemos cada vez más detalles, vamos a tener una idea más precisa, más amplia, más específica de todas las situaciones que nos narra el Señor. Dice Juan 19:19, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Sí, en latín, acuérdense que el latín era el idioma del Imperio Romano. La Iglesia Católica es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Su idioma es el latín, es la continuación de ese Imperio Romano de la Antigüedad. Por eso la J no existía, entonces se ponía la I. Jesús, ¿sí? Jesús, Nazareno, Rex de los judíos, por eso las iniciales INRI, pero lo que estaba puesto ahí en latín, y lo ponen solo en latín en la Iglesia Católica, pero estaba en 3 idiomas, ¿sí? Para dar testimonio a todo el mundo. Y eso no fue solo de Poncio Pilatos, eso venía de arriba, que se diera testimonio de quién era el que estaba siendo crucificado, el rey de los judíos, y que tenía un nombre y era Jesús Nazareno. Jesús de Nazaret es el rey de los judíos y él estaba siendo crucificado. Ahí se estaba dando testimonio. Bueno, vamos a mirar, según el estudio sobre este tema, vamos a mirar que estaban 3 idiomas. Bueno, estaban bajo el Imperio Romano, pues lógico, el idioma del Imperio Romano era el latín, y estaba en latín. En hebreo, porque era el idioma oficial, digámoslo así, de los hebreos, del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, de los judíos, ¿cierto? Y en griego. ¿Por qué griego? ¿Por qué estaba escrito? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué el Imperio Romano? Porque era Poncio Pilato el que lo escribió, el que lo mandó a escribir. No era otra persona. ¿Por qué estaba reconociendo el griego como algo en el que se debía escribir algo tan importante? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se escribió también en griego? En hebreo era el idioma del pueblo, ¿sí? En latín el del imperio reinante, y en griego. ¿Por qué en griego? Incluso lo que son los evangelios, los libros de los hechos romanos, todo eso fue escrito en idioma griego. ¿Por qué estaba escrito en griego? Vamos a escudriñar en la palabra por qué esta mención tan especial de los griegos, ¿sí? Mire, vamos a tener en cuenta de dónde venía Grecia, o sea, de dónde venía esa influencia, el idioma, por qué en ese entonces se hablaba el griego ahí, por qué los apóstoles escribieron en griego, todas estas cosas, ¿por qué? Entonces, cuando uno, Grecia, entonces lo primero que se le viene son las definiciones que uno tiene, el mundo le ha dado unas definiciones que pues Grecia es la cuna de la civilización occidental. Es la cuna de la sabiduría, la cuna de la filosofía. Filosofía es una palabra compuesta que quiere decir de filo, que quiere decir amor, y sofía, sabiduría. Lo que ellos predicaban era el amor a la sabiduría, ¿sí? Lo pongo entre paréntesis, entre comillas,
porque ya vamos a explicar qué es lo que dice el Señor, que es el concepto que nos interesa, ¿sí? Es la cuna del pensamiento filosófico, la cuna de la democracia, la cuna de los grandes filósofos como fueron Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Y el Señor habla de filosofía en la palabra. Por eso es que he querido traer el Señor trae este tema, porque es muy importante que entendamos por qué el Señor habla, qué habla de la filosofía, qué habla de la sabiduría, porque acá hay una influencia grandísima, grandísima de la filosofía de los griegos, de tal manera que se describe mucho a los griegos en los evangelios, en el libro de los Hechos, en los Romanos, en los Corintios, todos estos, se hace mención a los griegos y a su forma de pensar. Entonces, pero tenemos que irnos para atrás. ¿De dónde viene toda esta información? ¿Por qué este tema? Porque muchas de las cosas que ustedes y yo razonamos en la carne, lo que nos llegó a nosotros la información, viene de allá, ¿sí? Viene de allá. A sus hijos, a mis hijos y a nosotros, en el colegio no nos dieron clase de estudio bíblico, no nos dieron clase de la palabra de Dios, pero sí nos dieron clase de filosofía. ¿Por qué? Venga a ver, pero hay que analizar, pero ¿por qué ahora es tan importante la filosofía? Miremos, y es cuando usted habla de un filósofo, es una persona respetada, una persona que todo el mundo piensa que es muy estudiada, que es muy inteligente, que estudió filosofía y letras, ¿cierto? Es una cuestión. Pero miremos qué nos dice el Señor en cuanto a todas estas cosas y de dónde viene, porque es que una de las cosas, por ejemplo, cuando vemos un ejemplo de los rituales y las tradiciones de los hombres en cuanto a las religiones, si usted ve el rito de idolatría a María, si usted se va hacia atrás en la historia, la misma palabra habla de toda la idolatría de que había en el pueblo de Israel y que habían en los pueblos, ¿cierto? Cuando usted comienza a irse para atrás, ¿de dónde sale todo eso? Usted va a encontrar una fuente, un momento en la historia cuando comienzan todas esas cosas, usted va a comenzar a entender mejor, ¿sí? Y esos velos comienzan a quitarse y usted ya no va a idolatrar más a nadie. No va a seguir rindiéndole culto a cosas que el Señor dijo que no hiciéramos. Por eso es importante irnos hacia atrás en la historia. Yo sé que de pronto entre ustedes, como a mí cuando estaba pequeño, la historia no nos entraba, no me interesaba para nada. Es algo aburrido, dependiendo del profesor que le tocara a uno. Pero esto sí es historia verdadera. La palabra de Dios es la historia de lo que ha sucedido desde que el Señor creó los cielos y la tierra, ¿sí? Desde que el Señor creó los cielos y la tierra. Y eso es importante, por eso tanta descripción. Mire el Génesis que dice, que el Señor trajo a y después ese se fue para otra tierra donde había un rey y después lo trajo para acá, después levantó a Noé y después a Abraham y después, sí, todas esas cosas tienen una razón de ser, hay una posición geográfica donde se descubrió, donde sucedieron los hechos, sucedieron los acontecimientos y hay un tiempo. El Señor, por ejemplo, en el libro de los Reyes hablaba de en el año tal, del rey tal, siendo rey en Israel, fulanito de tal, corría el año de tal, estaban en la tierra de tal. Eso es importante. El Señor no lo describe por dar un dato. Es importante que comencemos a mirar que hay mucho más cosas que debemos aprender, que debemos entender. ¿Eso para qué? No es para juntar conocimientos como hace el mundo. Es que no es que una persona muy inteligente y, uy, eso conoce de todos los temas. No. Eso no importa. Lo que interesa en realidad es que entendamos de qué está hablando el Señor. Cuando nosotros entendemos de qué está hablando el Señor, pues es mucho más fácil, más agradable, es delicioso ver y leer y eso consumir toda esa información que el Señor nos da. Y eso es un aliciente, eso es un bálsamo delicioso, eso es como miel en mi boca, porque ya entiendo, ya comienzo a tener más conocimiento sobre lo que dice el Señor, entendiendo cada vez más los datos que da, las palabras que usa. Entonces es importante. Viendo que Grecia, según
estos días, sabiendo que Grecia es una civilización antiquísima, ¿sí? Es muy antigua, ¿sí? Todavía la forma como se piensa y como se razona en este momento en el mundo entero, en la mayoría, en el mundo occidental, digámoslo así, es la forma como ellos se inventaron que había que pensar. Esta es la forma correcta, ¿cierto? Entonces, mire, vamos a Hechos, al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 9, por favor. ¿Alguien me lee, por favor? Libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 27 al 29. Hechos, miren, ahí viene, hay un contexto en el cual vienen, están como introduciendo al apóstol Pablo después de su conversión a los que ya creían, a los apóstoles, ¿sí? Está presentándolo, ¿sí? Entonces, ¿alguien me lee, por favor, Hechos 9, 27 a 29? ¿Un voluntario? Yo, pastor, buenos días. Mi hermano Willington, el Señor Jesucristo lo bendiga. Bueno, cuénteme a ver, ¿qué dice ahí? Hechos 9:27, ¿no es cierto, pastor? Sí, señor, el 29. Bueno, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Hasta el 29, mi hermano. Bien. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Amén. Muchas gracias, mi hermano. El Señor Jesús lo bendiga. Bueno, mire, ahí están hablando de que están narrando que Bernabé lo trajo y lo presentó a los apóstoles. Miren, este es el que nos perseguía y ahora el Señor ha cambiado su vida y ahora es de la fe, es del camino de la verdad, ¿sí? Y les cuenta y lo introduce a los demás apóstoles y da testimonio aquí la palabra de que estaba en Jerusalén, entraba y salía. ¿Y qué pasaba? ¿Qué sucedía con él? Hablaba denodadamente en el nombre del Señor, hablaba. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Miren, estaba hablando con una hermana muy amada que decía que de pronto algunas veces la mandaban a las casas a buscar gente para que fuera a la iglesia, ¿sí? Entonces, analizando uno de esas cosas, estas cosas, uno muchas veces, pues en muchas religiones, lo ponen y lo obligan a la gente que tiene que ir a las casas a buscar gente, a predicar o a invitar a la gente a la iglesia. Y esto pues debe suceder, pero en un contexto específico. Cuando una persona va, no es por imposición. Si una persona todavía no está convencida, no tiene la fe suficiente, no tiene el conocimiento suficiente y no quiere ir, pero tiene que ir porque la están obligando, porque es un requisito, pues ahí, ¿de qué puede predicar si todavía no está convencida a sí misma? ¿Cómo puede expresar ese mensaje a los demás? ¿Sí? Esas son cosas que esto sucedía, pero cuando las personas mismas, el Señor les llena a uno el corazón y la vida para ir a hablar. Eso es lo que tenemos que anhelar cada uno de nosotros, que el Señor nos regale eso, de querer ir a hablar, que no importa dónde, ni cómo, ni cuándo, ni a quién, ni en cualquier situación, que nosotros anhelemos eso, que no importa saber que estemos en peligro. Por ejemplo, Esteban murió por eso. Se fue allá donde estaba el mayor peligro, que eran los judíos, los fariseos, y se fue. ¿A qué? Porque el Señor estaba haciendo hervir eso en el corazón de uno. ¿Sí? Eso tiene que nacer de adentro, no tiene que ser por obligación ni por compromiso, ¿sí? Tiene que ser algo
nato, o sea, que sea natural en uno, en ese momento que cuando uno vaya a hablar, uno quiera hablar, y no es para convencer a nadie, porque uno no convence a nadie, no es por requisitos ni nada de eso, ni por políticas de la iglesia, no, es porque usted y yo debemos sentir eso, sentir en el espíritu esa necesidad necesidad nos es impuesta para hablar y hablar de la vida eterna, de este regalo que nadie más puede dar sino el Señor Jesús. Por eso estamos aquí, ¿cierto? Pablo, el apóstol Pablo hacía eso. Él estaba haciendo eso. Hablaba porque él escuchó la voz del Señor y él vio una cantidad de señales y él sintió en su vida que su vida estaba cambiando porque sintió la presencia del Dios Altísimo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y me imagino pues él estaba rindiendo, siguiendo las doctrinas de su religión. Y para los cristianos pues los seguidores de Jesús, pues eran una secta. Entonces había que acabarlos porque estaban en contra de Dios. Y cuando el mismo Dios viene y le habla, fue la única manera de que él tuvo ese velo quedó ciego porque la luz lo cegó. Y ese velo le fue quitado cuando vino el Señor a morar en él, ¿sí? Que se le cayeron como escarcha de los ojos, y eso es una señal de que nosotros estábamos ciegos y el Señor es el único que viene y nos abre los ojos. Entonces, dice que él hablaba en el nombre del Señor, ¿sí? Y disputaba con los griegos. Bueno, aquí una mención. Disputaba, ¿cómo así? Una disputa, disputaba con los griegos, pero si usted hoy en día habla de de la Grecia antigua, de los grandes pensadores, de la filosofía, de Sócrates, Platón, Aristóteles, por el contrario, pues nadie va a disputar con usted. Todo el mundo le va, wow, esos son temas interesantísimos, esos grandes sabios, sí, esos grandes filósofos que definieron la historia de la civilización occidental, sí, tal era la arrogancia que todo aquel que no hablaba griego y no profesaba lo de ellos le decían bárbaro, sí, por eso todo lo que no tenía que ver con la filosofía y la forma de pensar griega, ¿sí? Le decían bárbaro. Y ya vamos a mirar por qué, ¿cierto? Disputaba con los griegos y ellos procuraban matarle. ¿Por qué? Él estaba hablando del Señor Jesús. Y hay un detalle muy importante que quiero que al final vayamos mirando y entendiendo esas conclusiones que nos dan todos estos temas. Que Pablo, siendo un conocedor de la palabra de Dios y habiendo conocido la verdad y habiendo sido lavado por el Señor y limpiado, ¿sí? Disputaba con esa ideología de los griegos, y la mayoría de las cosas que a nosotros nos dijeron vienen de la mezcla entre la religión pseudo-cristiana y la filosofía griega. Ya vamos para allá a saber qué tantas de las cosas que nos dijeron tienen que ver de esa mezcla, pero aquí dice que Pablo disputaba con ellos. Entonces hay una cosa que no cuadra. ¿Por qué? ¿Qué pasó para que llegáramos a esto de que ahorita la filosofía sea reconocida como algo de mucho prestigio, ¿sí? Incluso está metido hasta en las religiones y define la forma en que uno debe entender a Dios, ¿cierto? Entonces disputaba con los griegos. Entonces tenemos que irnos un poquito. Voy a hacer una explicación así muy por encimita de qué pasó, esta filosofía, cómo se filtró a los demás, ¿sí? En la época dorada, de que llaman dorada de la Grecia antigua, ¿sí? Salieron los grandes filósofos que comenzaron a definir cosas que todo el mundo iba a seguir, en la época de Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos vivieron alrededor de 300 años antes de Cristo, más o menos. Primero fue Sócrates, después Platón fue discípulo de él y después Aristóteles fue discípulo de Platón. Entonces todas esas cosas se fueron mezclando y fueron saliendo. Entonces, ¿pero qué pasó? Eso fue hace muchísimo tiempo. ¿Qué pasó? Hay un personaje que quiero que miremos hoy así muy por encimita, porque es importante históricamente y fue el que llevó toda esta forma de pensamiento al mundo conocido. Un personaje que se llamaba Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Bueno, hay hasta películas ahora y todo, pero fue un personaje histórico que no era de la propia Grecia, era de Macedonia,
¿sí? Entonces, cuando este imperio griego, que era guerrero, que era, bueno, eran como ciudades-estados, yo creo que eso de pronto ustedes lo han escuchado, Esparta, Atenas, Tebas, esas ciudades, Mileto, eran ciudades y esa era como la antigua Grecia, ¿cierto? Y allá como que floreció ese tipo de pensamiento. Entonces, cuando esta fue como yendo en cuanto a poderío, fue como decayendo, vino el rey de Macedonia, que queda al ladito, ¿sí? Y los invadió, ¿sí? Pero lo que hizo fue copiar toda esa filosofía. Y hay una cosa muy, muy, muy importante que debemos tener en cuenta. Esta gente era supremamente religiosa. Ahora la mayoría de los que hablan de filosofía y todo son ateos. No, es que los filósofos, la forma del pensamiento tiene que ser de esta forma y pues eso no cuadra con la idea de Dios. Pero ellos, los que se inventaron esa forma de pensar, eran supremamente religiosos, adoraban los dioses griegos, ¿sí? A Zeus, a todos los dioses del Olimpo, ¿sí? A Poseidón, ¿quién era? Hades, sí, que eran como tres de los principales dioses, donde hay una cantidad de dioses que ellos eran muy religiosos, ellos eran supremamente religiosos y creían en eso. Entonces, esa filosofía también está basada en la visión que ellos tenían en cuanto a esos dioses. Y eso es algo que debemos tener en cuenta, ¿sí? Toda esta gloria que tuvo esos reinos, esas tierras. Llegó el rey de Macedonia, los invadió y los colonizó, ¿sí? El rey Filipo, ¿sí? Él tuvo un hijo que se llamaba Alexandros, ¿sí? Entonces, este hijo, el rey lo puso a que estudiara ¿con quién? Con Aristóteles. A los 13 años, este niño, no me voy a desviar mucho del tema, esto es un dato histórico que es como, es bueno saberlo para entender de dónde llegó, cómo llegó esto a la época del apóstol Pablo y esto, ¿cierto? Entonces, este niño a los 13 años, el papá le puso un profesor, pues era de Grecia, lo trajo para que lo formara en cuanto a esa ideología que tenían los griegos, pues era uno de los Aristóteles, ¿sí? Fue primero discípulo Sócrates, Platón y Aristóteles. Yo creo que eso la mayoría lo vimos en filosofía en 10º y 11 allá en nuestros países, ¿cierto? Porque eso es educación obligatoria, obligatoria. La palabra de Dios no la enseñan, pero la filosofía de los griegos, esa sí es obligatoria. Y si usted pierde esa materia, pues pierde el año. ¿Sí ven? ¿Por qué llega eso? ¿Por qué es tan reverenciada? Entonces, llega este Alejandro Magno y fue formado por ese tipo de pensamiento y adoptó todo eso y se volvió como esa cultura griega que se llama el helenismo, digámoslo así lo llaman. Entonces él comenzó a conquistar territorios. Él fue creciendo y se volvió un guerrero, el papá murió, él tomó el control de toda Grecia. Y pues Alejandro Magno, él murió como a los 33 años, pero había conquistado una gran cantidad de tierras. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el estudio de la palabra de Dios? Acuérdense que en los Reyes y en las Crónicas hablan mucho de las invasiones de reyes. Hablan del rey de Babilonia. Mire que el libro de Daniel habla de toda esa situación que vivió el pueblo de Israel con los diferentes reyes que había en ese entonces, con la cultura babilónica, que después a los babilonios los invadieron los persas, el imperio de Media y de Persia, y tomaron el reino. O sea, eso es importante conocerlo. Y este fue pues como el más grande de toda la historia en cuanto a la conquista. ¿Por qué? Les voy a decir más o menos lo que era, él vivió entre el 356 y el 323 antes de Cristo, ¿sí? Y lo educó Aristóteles en toda esta cultura griega, ¿sí? En toda esta filosofía griega que nos llega hasta hoy. Entonces, él era rey de Macedonia, hegemón de Grecia, todas estas ciudades-estados, ¿sí? Faraón de Egipto. ¿Habla la palabra de los faraones de Egipto? Sí, habla la palabra. Entonces, este señor también fue nombrado faraón de Egipto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Qué sucedió? ¿Sí? Rey de Asia.
gran rey de Media y Persia. Si ve todo eso lo menciona la palabra, claro, todos esos territorios lo menciona la palabra, ¿sí? Fundó, por ejemplo, una ciudad muy famosa, Alejandría, en Egipto, era en honor a su nombre, Alejandro Magno, ¿cierto? Alejandro. Entonces, algunos de los sitios que conquistó, miren los sitios, para los que hemos estudiado, llevamos un poquito más de tiempo, miren la familiaridad de los sitios que él conquistó. Regiones como Panfilia, Cilicia, Capadocia, ciudades como Éfeso, Tarso, Sidón, Tiro, Gaza, Damasco, Susa, regiones de Babilonia, Mesopotamia, Media y Persia. Sí son familiares para ustedes que han leído, por ejemplo, la palabra de Dios que habla de todas estas ciudades. O sea, este señor trajo esa cultura para influir en todas las regiones que mencionan en la Biblia, en la palabra de Dios. Por eso Pablo disputaba con los griegos, pero era con ellos mismos, no, porque eso fue como 300 años antes, ¿cierto? Entonces, así colonizó toda esta parte. Dentro de esas ciudades, dentro de esas zonas estaba Judea. Toda la ciudad, la zona donde se movió el pueblo de Israel. Entonces, por eso se hablaba en griego. ¿Sí? Todas estas cosas se hablaban en griego y eso es importante conocerlo porque sabemos cómo vino eso desde allá de Grecia a colonizar todas las partes, y ellos donde iban imponían no solo la filosofía, imponían la religión, sus dioses los imponían. O sea, toda la gente que conquistaban y todos los pueblos que conquistaban les imponían y les construían templos de los dioses del Olimpo, de los dioses griegos, ¿cierto? Entonces, muchas de estas civilizaciones se volcaron a este tipo por eso es que dice la cuna de la civilización, como la conocemos, porque ellos impusieron esa forma de gobierno, y lo que no era de los griegos, pues era bárbaro, eso era como algo retrasado, aunque pese a que los otros pueblos, pues ya tenían sus propios avances en muchos aspectos, pero como no era el griego, entonces era tomado como algo negativo. Entonces, llegó esto a toda esa zona donde habitaba donde vino el Señor en carne, donde habitó el pueblo, ¿sí? Donde estaban esparcidas todas las tribus de Israel. Toda esa parte, entonces esa cultura llegó allá. Eran grandes arquitectos, construían ciudades, construían templos. ¿Y templos de qué? Generalmente ¿se acuerdan cuando habla de que el rey Salomón construyó un templo? El templo, sí, el templo del Señor. No, sí, también le construyó templos a otros dioses. Por allá, ¿se acuerdan cuando el pastor Luis Alberto nos explicaba por allá en Primera de Reyes 11? Que él también le construyó templos, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. En Jerusalén, el rey Salomón le construyó un templo a otro Dios. Por eso el Señor lo desechó, ¿sí? Y a Moloch también le construyó otro templo. Le construía templos y lugares para sacrificios a otros dioses, ¿sí? Y era un gran arquitecto. Era el rey, mejor dicho, más sabio. Pero si era tan sabio, ¿por qué adoró a otros dioses? Sabiendo que el que le había dado la sabiduría era el único Dios verdadero, ¿sí? Entonces, esa gloria que pretenden los hombres, que pretendían dejar los hombres, eran esas obras grandísimas que perduraran en el tiempo y para vanidad de ellos. Pero ¿qué pasó? Eran en pos de otros dioses, de otras cosas. Siempre estaban centradas en eso. Usted vea toda la arquitectura, la escultura griega, ¿en pos de qué es? De los dioses del Olimpo, de los templos del Olimpo, de los dioses griegos, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos que hasta la actualidad esas cosas son súper veneradas y la gente va a los museos a ver esas esculturas, ¿sí? De que la Venus de Milo, esa estatua que está como así, que sin brazos, y todo, wow, eso es reconocidísimo, y es una estatua a una diosa, idolatría pura. Y la gente va, pues, no, es que pues yo no participo de esa religión, pero van y le toman fotos y le toman fotos ahí ¿cómo es que se dice eso? Una veneración a esos ídolos, ¿sí? Sigue habiendo una veneración hasta nuestros días.
esta cultura se metió pero fuertemente en el mundo y mire cómo ha llegado, hasta dónde ha llegado después de tanto tiempo. Bueno, entonces voy a este señor Alejandro Magno. Él conquistó todo lo que les acabo de decir. Imagínense, Babilonia, a Media, a Persia, ¿sí? Egipto, Grecia, o sea, toda la mayoría del mundo conocido en ese entonces lo conquistó este señor. Y les impuso esta filosofía de los griegos, de esos pensadores griegos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Tenemos que llegar, ¿qué pasó a la época del Señor? ¿Qué pasó allá? Entonces, cuando este señor se murió, él tenía unos compañeros que se habían criado juntos, unos como los generales de él, los lugartenientes de él, que habían ido batallando con él y todo. Cuando él se murió, pues entonces se comenzaron a repartir los reinos y quedó uno que se llamaba Seleuco. Eso, bueno, les menciono los nombres, pero pues esto es como más dato histórico para llegar al tiempo del Señor, allá en la tierra de Israel, ¿cierto? Seleuco. Y pues este señor él quedó a cargo de gran parte de ese dominio de Alejandro Magno, ¿cierto? Entonces, este señor venga, les leo, reinó en Babilonia, en Media, en Persia y Siria, ¿cierto? De él viene como un imperio, digámoslo así, una dinastía que se llama el imperio Seleucida, ¿sí? ¿Qué tiene que ver este señor con lo que estamos hablando? Este señor siguió también fundando ciudades, lo que hacían, y fundando templos y haciendo todo eso. Su papá se llamaba Antíoco. Por eso él hizo una ciudad que se llama Antioquía. ¿La menciona la palabra? Sí. Donde tantas veces el pastor Luis Eduardo nos ha dicho que allá en esa ciudad se le llamó por primera vez cristianos a los discípulos del Señor. Y hay una cosa muy importante. No se les llamó, oh, qué grandes son los cristianos. No. Cristianos viene de pequeños cristos. Era una forma peyorativa de llamarlos, los cristicos. Es algo así como algo humillante, digámoslo así. Era como, ay, los cristicos. Así se les llamó. Eso no era para exaltarlos, eso era para ponerlos por debajo, para humillarlos, digámoslo así. Se les llamó cristianos, ¿sí? No fuera para reconocer las cosas del Señor, porque los que lo llamaron así no eran creyentes. Entonces todos esos puntos es importante conocerlos, ¿cierto? Este señor fue el que fundó esa ciudad, Antioquía, ¿sí? Y en honor a la mamá, también, la mamá se llamaba Laodice. ¿Sí saben qué ciudad? La Odisea. ¿Habla el Señor de la Odisea? Sí, habla de una iglesia en la Odisea, ¿sí? Es una sola palabra, la Odisea, no la Odisea, no. La Odisea se llama. ¿Por qué la mamá se llamaba Laodice? Entonces, por eso el fondo. Entonces, si viene toda esta historia de dónde van saliendo esas ciudades por donde estuvo el apóstol Pablo, estuvieron predicando muchos el nombre del Señor. Eso va llegando a un punto y pues él gobernaba en Antioquía, que era la capital del reino de él, en Siria. Eso quedaba en Siria, ¿sí? Entonces, imponía su religión y su cultura, imponía sus dioses, los sirios que tenían otros dioses, y él comenzó a controlar todas estas cosas. Dentro de las cosas que controlaba estaba todo el reino la zona de Judea, ¿sí? Galilea, todo donde se movía el Señor cuando estuvo en carne. Toda esa zona estaba colonizada por él, ¿sí? Por ese reino, digan, por él no, porque él ya había muerto, eso fue un tiempo después, pero dejó una dinastía que eran los Seleucidas. Entonces, estos señores siguieron imponiendo sus dioses. ¿Qué pasa con los hebreos? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel cuando les llegan a imponer a otros dioses? Pues lo que pasa sencillamente es que pues ellos no podían aceptar porque nosotros
bueno, el pueblo de Israel, la palabra de Dios habla de que hay un solo Dios y que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, lo más lógico que iba a pasar es que ellos no se iban a acoger. Sí, mucho, bueno, no estoy hablando de que el pueblo no errara ni nada, porque eran personas y también cayeron, y el Señor desechó al pueblo porque no creyeron en él, ¿sí? Entonces esto es importante, esto es muy importante para entender por qué, cómo veían al Señor cuando vino en carne, cómo veían, qué esperaban ellos de su Mesías, qué esperaban ellos de su Mesías, ¿sí? Por allá como vino una rebelión para liberarse de ese imperio seleucida que estaba colonizando, ¿sí? Y hay una rebelión que se llama, históricamente es conocida como la rebelión de los macabeos, ¿sí? Históricamente hay dos libros, incluso que no están incluidos en esta Biblia, pero en la Biblia católica, pues son libros históricos que narran las cosas que sucedieron en ese entonces, ¿sí? Y hubo una rebelión. ¿Para qué? Para liberarse de esa hegemonía, de ese reino. Y lo lograron. Ellos lograron liberarse de los griegos, de la hegemonía de esa cultura griega, para volver a hacer sus costumbres según la religión que ellos practicaban, el judaísmo. ¿Sí? Todos estos macabeos eran judíos, ¿sí? Y entonces liberaron a Israel, a la zona de Israel, la liberaron cerca de 100 años, ¿sí? Después llegaron otras invasiones y a lo último se fueron metiendo los romanos, y cuando se metieron los romanos a esta zona fue cuando vino el Señor, ¿sí? Todo esto va llegando. Entonces es importante que miremos esto. ¿Por qué? Miren, ¿ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesús, cuando Él nos narra en los evangelios de que prefirieron a un ladrón, a un homicida, en lugar del Señor Jesús? Y uno dice, no, esta gente estaba en nada, pero ¿cómo iban a preferir a un homicida, a un ladrón? ¿Quién era Barrabás? ¿Qué idea ustedes? Piensen por un momento, ¿quién era Barrabás? La palabra menciona a Barrabás, y pues yo creo que históricamente, incluso antes de que conociéramos la palabra, siempre en las películas de Semana Santa salía que Barrabás, con esa cara de rufián, y que le ponían los actores ahí, mejor dicho, una cara de ladrón, y lo peor, entonces todo el mundo odiaba a Barrabás. ¿Cómo es que los sacerdotes pudieron convencer al pueblo para que pidieran a Barrabás? ¿Por qué sucedió eso? Y toda esta historia, todo esto que les estoy contando, es para entrar en el contexto histórico de lo que estaban viviendo ellos en ese momento, ¿sí? Hubo una rebelión de los macabeos y los liberó, estuvieron independientes como 100 años, ¿sí? Cerca de 100 años, pero después volvieron a ser colonizados, y en la época del Señor estaban los romanos. Por eso Poncio Pilatos era el gobernador romano, el encargado, porque el imperio era de Roma y ellos dominaban esa zona. A punta de espada, de capa y espada, llegaron a dominar esa zona. Entonces, es importante entender que no eran independientes. Entonces, Barrabás, ¿quién era? Pero un ladrón. Bueno, miren, vamos a Juan. Una persona, por favor, me lee Juan 18:40. ¿Qué idea tienen ustedes de Barrabás? ¿Quién era Barrabás? ¿Por qué los sacerdotes pidieron a Barrabás? No, pues que le tenían muchas ganas a matar al Señor. Sí, pero había más motivos por los cuales ellos hicieron que todo el pueblo pidiera a Barrabás, que lo liberaran a Barrabás. Entonces, alguien por favor que me lea Juan 18:40. Miremos qué dice la palabra. ¿Quién era Barrabás? ¿Qué idea tenemos nosotros? Y eso es lo bonito. Confrontar la idea que yo tengo en mi mente y en mi corazón cuando llega la información de la palabra y golpea esto que yo estoy pensando y me convence de que a veces no estoy entendiendo bien, ¿sí? Que la palabra no se equivoca y que la palabra sirve para lavarme de toda esa información errada que yo tenía, esa manera de pensar que yo tengo de las cosas, que no estoy teniendo en cuenta toda la información que está en la palabra de Dios, sino que estoy tomando una idea a la ligera, ¿sí? Basado en
en las tradiciones de los hombres, en las películas de Hollywood, ¿sí? En este caso. Entonces, Juan 18:40, ¿alguien me lo lee, por favor? Amén. ¿Con quién hablo? Mi hermana Lucida allí. Sí, pastor, buen día. Entonces, todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Gracias, mi Así, hermana, Señor la bendiga. bueno, Hasta ahí nomás. amén. Entonces, bueno, ponemos una idea. Ya la palabra dice era ladrón. ¿Cómo van a preferir? El Señor multiplicó la comida, el Señor resucitó muertos, el Señor hizo tantas señales, pero bueno, sí, los sacerdotes convencieron al pueblo, pero ¿cómo hicieron? ¿Qué hicieron para que el pueblo, todo el pueblo les copiara esa idea? ¿Sí? Aquí dice que Barrabás era un ladrón, entonces lo muestran en las películas que era así, o sea, como mejor dicho, el ladrón que está pendiente de robarle a todo el mundo, pero ¿por qué lo escogieron a él? Hay algo más. Ahorita Mateo, capítulo 27, del 16 al 21, por favor. Yo, ¿Alguien me lo lee? Mauricito. Sí, señora, ¿quién? ¿Con quién habló? Vivi. Ah, mi hermana Viviana. Señor Jesús la bendiga. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 27, 16. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Bueno, gracias, mi hermana. Señor la bendiga. Mire la información que hay. Aquí hay un poquito más de información que la que había en Juan. Dice, tenían entonces un preso famoso. Barrabás era un preso famoso. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué famoso? Pero si era un ladrón, pero un ladrón famoso. ¿Sí? Era un preso famoso, ¿sí? Llamado Barrabás. Entonces, Pilato se quería lavar las manos con esto y los principales sacerdotes y los ancianos, o sea, la gente que más conocida de la religión, que más conocida de la palabra, de la Tanaj, que es la palabra de Dios hasta Malaquías, ¿cierto? Persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué les dijeron o qué les ofrecieron o qué susto les metieron para que los obedecieran? Pues resulta que este Barrabás era un preso famoso, era famoso, ¿sí? No era cualquier ladronzuelo, ¿sí? Entonces todos pidieron a Barrabás. Ahorita vamos a Marcos 15, 6, que también, ¿sí? Marcos 15, versículos 6 y 7. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén. ¿Sí? ¿Quién es? Laura. Ah, Laura, mi hermana. Señor la bendiga. Amén. Dice la palabra del Señor Jesús. En la fiesta Pilato solía soltarles un preso, el que pidieran. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Amén. Miren, ahí hay más información. Ya entendemos que era un ladrón, en uno lo menciona como ladrón, el otro que era famoso, y aquí está diciendo que Pilato se acostumbraba en la fiesta de la Pascua a soltarles un preso, el que quisiera, no importaba qué hubiera hecho, ¿sí? Le soltaba un preso. Entonces había dos que él puso en consideración y la gente escogió a Barrabás. ¿Por qué lo escogieron? Y eso es importante entender qué visión tenía el pueblo del Señor Jesús. ¿Por qué no lo escucharon? ¿Por qué pese a las señales no lo vieron? ¿En qué estaban pensando? ¿Cómo pensaban ellos? Miren, aquí dice, le soltaba un preso. Había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín,
que había cometido homicidio en una revuelta. Este era, lo mencionan ladrón y era homicida. Por eso dice la palabra que prefirieron un homicida y entregaron y mataron al justo, al creador de la vida. ¿Sí? Entonces, este señor era famoso y estuvo en una revuelta. ¿Revuelta de qué? ¿Sí? ¿Revuelta de qué? Había hecho un motín ¿contra quién? Mire, Lucas 23:17. Lucas 23:17, búsquenlo y dice lo siguiente. Por acá nos da más información de este Barrabás. Lucas 23:17 dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una. Toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este, o sea, con el Señor, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Convencieron al pueblo los sacerdotes, pues les quedaba fácil, era famoso, era un revolucionario, ¿cierto? Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. ¿Qué significa la palabra sedición? Viene de la palabra griega stasis, que es disensión, insurrección, sedición, un rebelde, un revolucionario. Este estaba luchando en contra del Imperio Romano. ¿Se acuerdan que la rebelión de los macabeos, ellos fueron, hay una fiesta que hacen los judíos para conmemorar esta rebelión, porque los liberó de un imperio. Y cuando vinieron otros imperios a colonizarlos, pues también hubo más gente que estaba rebelándose contra eso. ¿Cómo era un Che Guevara del momento? Valga el ejemplo, ¿cierto? Porque era un libertador, un revolucionario que buscaba librarnos de la opresión del imperio. Eso lo hemos escuchado nosotros en Colombia, en toda Latinoamérica también, ¿sí? Con las guerrillas, con el Che Guevara, o sea, todas estas cosas que buscan liberar al pueblo de la opresión extranjera. Mire que eso también pasaba acá. Entonces, cuando traigo esto, cuando el Señor nos trae esto, ya entendemos por qué el pueblo no quiso mirar al Señor Jesús, porque estaba escrito que el pueblo lo iba a desechar. ¿Por qué? Porque Barrabás era un ladrón, era solo por hacerle el mal al Señor Jesús, no porque veían en Barrabás a un libertador. Él había sido capaz de enfrentar el imperio y había matado a alguien en una revolución. Estaba tratando de liberar el pueblo. Entonces, cuando entendemos esas cosas, de todos estos imperios que habían colonizado, habían traído todas estas tradiciones, y este señor lo vieron como un Simón Bolívar, digámoslo así. Bueno, para los que somos latinos, en los países que liberó Simón Bolívar, que fue como el libertador de 5 naciones en Sudamérica, ¿cierto? Lo veían así, de esa forma, porque él estaba luchando contra la opresión del imperio. Y eso lo hemos escuchado en el colegio, en la universidad, todos estos mismos términos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Miren, y todo comienza a tener mucho más sentido. ¿Se acuerdan cuando el Señor, allá en Juan, vamos a Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 14 y 15, ellos estaban viendo en Barrabás a un libertador, pero el verdadero libertador, el que los iba a liberar del pecado, ellos estaban en la carne y ellos buscaban un rey que los liberara de la opresión extranjera. Y el Señor de lo que había hablado siempre era que iba a venir un rey que los iba a liberar del pecado, ¿sí? Y de la maldición de la muerte, y que nos iba a llevar a vida eterna, y que todas las promesas eran espirituales, y ellos tomaron eso materialmente, terrenalmente. Ellos querían la liberación, que los liberaban del imperio para poder seguir comerciando, para no tener que pagar tanto impuesto. Entonces, ¿era solo de ese tiempo? ¿Era solo de ese tiempo? ¿Ustedes no han escuchado
todos esos falsos profetas y falsos pastores que hablan de que el Señor lo va a liberar a usted de sus deudas y que para que usted no se enferme y que el Señor proteja su casa y sus finanzas, todo el tiempo están recalcando en la plata, en el dinero, que el Señor bendiga mis finanzas y que nos libere de todas estas cosas para que tengamos libertad. Pero es lo mismo que les pasó a ellos. Eso todavía y todavía les funciona. La gente, no, pues aquí a mí que me vaya bien. Es que a mí me gusta esa iglesia. Mucha gente irá a esas iglesias porque les prometen cosas en este mundo que son halagüeñas, que son agradables, que no le va a faltar la plata, que no le va a, que bendiga al Señor con un mejor trabajo, que tenga y usted ofrende más y diezme más y pacte con Dios. Y era lo mismo. Estos estaban tomando esto como una libertad terrenal. Y esta gente todavía utiliza el nombre del Señor, estos todos falsos profetas, para predicar ese evangelio falso. Ofrecerles lo mismo que les ofrecía Barrabás, una libertad en este mundo, ¿sí? Que los libere de las cargas de este mundo, de la opresión de las deudas y la opresión de la enfermedad. Eso todavía funciona. Y son engañados y están engañando y siendo engañados, como dice el Señor. Por eso escogieron a Barrabás. Y la mayoría de gente, usted ve que esas iglesias son mega iglesias, como ellos mismos las llaman, grandísimas, grandísimas. Escogen ese mensaje diluido y falso, donde les prometen riquezas, que usted va a mejorar y la prosperidad es algo que tiene que manifestarse, y el show de un show con humo, luces, una banda tocando hermosísimo y un pastor que es visto como lo veneran como si fuera, mejor dicho, el Señor mismo, ¿sí? Y todo eso, pues ellos también lo vieron también allá. Vieron en Barrabás ese libertador que estaban esperando, el Cristo, quiere decir el ungido, el rey esperado por toda la escritura estaba mencionándolo a él. ¿Quién iba a ser el Cristo? El único que tiene potestad de perdonar pecados, pues es Dios mismo, ¿sí? El único que dijo que iba a venir, que iba a liberar sus ovejas, es Dios mismo, el Dios que le habló a Abraham, a Moisés, a Isaac, a todos los profetas. Ese Dios se hizo carne, ¿sí? Y vino, pero prefirieron la promesa de las cosas de este mundo. Libérenos del Imperio Romano. Y él estaba luchando, a capa y espada, estaba ahí dándole, y mató a uno y lo metieron con una sedición por estar de revolucionario. Y pues lo amaban a él, por eso es que no hubo necesidad tan grande. Los convencieron fácilmente porque era famoso. Vea usted toda esta cantidad de pastores famosos. Marcos Witt es una persona súper famosísima, pero vaya usted a ver a los conciertos a ver si habla del Señor, de arrepentimiento, de que mire que los pecados lo pueden llevar a una... No, él solo habla de cosas bonitas y las letras, consigue compositores hermosísimos, unas letras de alabanza hermosísimas, pero el mensaje principal no es el arrepentimiento, el que el Señor es Dios y que la vida eterna, no, es un show. Y así como él hay muchísimos. Jesús Adrián Romero, que ahorita, mejor dicho, son personas que se torcieron, que comenzaron en el Evangelio y mencionan. La cuestión es que el Señor menciona eso en la palabra, que muchos se iban a perder y se iban a desviar y habrán disolución y muchos lo iban a seguir. Y usted ve esos movimientos basados, los unos se basan más en la música que en la palabra, los otros se basan más en las cosas materiales y las bendiciones materiales que en la palabra. Los otros se basan en darle esperanzas falsas de lograr las cosas con lo que dicen, que confiar en la palabra. Así hay muchos, hay de muchas clases, hay en muchos países, en todas partes hay de eso, ¿sí? Pero no quieren predicar la verdad del Señor. El Señor es uno y Él es el único que me puede salvar. Arrepiéntase todo el mundo, ¿sí? Deje el impío su camino. Vengamos, ¿por qué van a gastar la plata en lo que no es pan? Dice el Señor, ¿sí? Aquí les voy a dar verdadera agua que los va a lavar, que les voy a dar verdadera comida gratis, ¿sí? Pero la gente no quiere, así como prefirieron a Barrabás, ¿sí? Porque era revolucionario y hablaba de cosas más reales. Mire lo que dice Juan 6:14, ¿sí?
El Señor, después de haber multiplicado los panes y los peces y de haberle dado de comer a mucha gente, ahí vamos entendiendo la visión que tenía el pueblo de ese entonces del que venía a liberarlos. Dice Juan 6:14, dice, aquellos hombres, todos esos al que el Señor alimentó y que él mismo les dijo, ustedes me siguen porque a la verdad comieron como animales. Esa es la palabra que utilizaba, ¿sí? Ustedes me siguen porque en la verdad comieron y se saciaron, se llenaron, ¿sí? Porque les llenó la barriga. Por eso me siguen. Eso les dijo el Señor, ¿sí? Y ellos, miren lo que pensaban. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este es el Mesías, ¿sí? Pero ¿y por qué lo decían? ¿Porque le creyeron? ¿O porque entendieron su mensaje? No, porque les dio de comer y les hizo un milagro. Y eso usted vaya a las iglesias, en muchas iglesias, y le hacen milagro y tiran a la gente al suelo y la gente se vomita, se marea y hacen un show ridículo que no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Pero la gente allá es donde quiere ir porque ve cosas. Y la palabra, el entendimiento de la verdad no entra por los ojos, sino por los oídos, por el oír la palabra del Señor. No por ver las señales, porque los que vieron las señales del Señor, la mayoría perdieron, ¿sí? Solo unos poquitos creyeron y entendieron qué era lo que estaba significando eso que el Señor estaba haciendo, ¿sí? Entonces, ellos, después de haberlos alimentado, este es el profeta, este es el que tenía que venir, ¿sí? Este es. Pero entendiendo Jesús que iban a venir, el Señor sabía, ellos estaban alabándolo, este es. Pero entendiendo Jesús que iban a venir, ¿para qué? Para seguirlo y arrepentirse y seguirlo pese a dar su propia vida. No, para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué significa eso de que ellos querían hacerlo rey? Eso mismo de que venimos hablando de todos estos imperios que gobernaron la zona de Judea, la zona de Galilea, todo esto, pues ellos querían hacerlo rey para eso, pues ya les estaba dando comida gratis. Pues que los liberara de los romanos y que les volviera a dar esa gloria que les dio Salomón, ¿sí? Pese a que el pueblo ya no podía más con los impuestos tan caros y con esa dura carga que le puso Salomón al pueblo, ¿sí? Para esa gloria, pero ellos querían eso otra vez. Esa era la gloria que ellos anhelaban, que volverá, miren, recordemos lo que hablamos, la primera cita que miramos, ¿sí? ¿Qué le estaban preguntando los fariseos al Señor Jesús? ¿Se acuerda? Ya en Lucas 17, la primera cita que leímos hoy. ¿Qué le estaban preguntando? Lo mismo. Ellos esperaban eso. La gloria de Israel, pero ellos la querían como en la época de Salomón. Y el Señor les estaba diciendo, mi reino no es de este mundo. Porque el Israel de Dios es el pueblo de Dios y la Jerusalén de Dios es la que desciende de los cielos, la vida eterna. Pero ellos no lo entendieron y nosotros tampoco lo entendíamos. Y hay muchos en el mundo que todavía no lo entienden y practican una religión pensando que se les va a solucionar todo. Y no es así. Dice, ¿qué le preguntaban los fariseos? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Para qué? Para que sacara a los romanos y a cualquiera que viniera a invadirlos, para que ellos volvieran a tener gloria. ¿Sí? No la gloria de Dios, sino la gloria que dan los hombres, la gloria de este mundo. ¿Sí? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Y le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Él es el reino de Dios, porque Él es Dios mismo en carne, ¿sí? En carne, Dios mismo en carne. Todo esto... O sea, esto es necesario que lo miráramos para continuar con esta historia de los griegos. ¿Por qué? Porque cuando dice que Dios mismo vino en carne, hay una frase muy común que hemos dicho y toca corregirla, debemos corregirla, porque esta idea de que no, que es que el Señor Jesús tenía una doble naturaleza humana y naturaleza divina. ¿Sí? Entonces, cuando Él vino en carne, entonces... ¿dónde dice que el Señor tiene una doble naturaleza? En la palabra no dice eso. No. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el Señor lo dijo muchas veces, el Hijo del Hombre, ¿sí?
el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene esto de que la doble naturaleza de Dios? No, es que Dios tenía la naturaleza de hombre. ¿El Señor Jesús es un hombre? Pensemos, ¿el Señor Jesús es un hombre? No, el Señor Jesús no es un hombre. El Señor Jesús es Dios mismo. Su naturaleza no es humana, es divina. Él es la divinidad, Él es la esencia de toda la divinidad. Él vino y se manifestó en carne. Su naturaleza no es humana, Él no es un hombre para que mienta, eso lo dice la palabra. El Señor que caminó en un cuerpo físico estaba manifestándose, pero Él naturalmente no es hombre, Él es Dios. Entonces no hay ninguna doble naturaleza de Dios. ¿Por qué todo esto? Porque eso viene de los griegos. Toda esta filosofía se mezcló con la religión después de por allá en Roma, como 300 años después. Todo eso se fue mezclando. Entonces, los que comenzaron a dar la idea y a explicar la religión, ya no eran, los apóstoles ya habían diseminado el mensaje del Señor, ¿cierto? Ya no estaban, ya murieron, ¿cierto? Entonces comenzaron a tomar en cuenta, ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo que nos iban a odiar, nos iban a perseguir, nos iban a tener en poco y que no nos iban a creer cuando habláramos la verdad. Pero ¿qué pasó? En toda esta época, todo ese fulgor de los filósofos llegó y se mezcló con la religión católica romana y salieron personas que son súper venerados y son súper leídos. Entonces usted cuando hay muchas congregaciones y muchas religiones que cuando quieren hacer a alguien pastor, que alguien que dirija, lo mandan a hacer un curso de teología, lo mandan a estudiar teología. ¿Y qué ven en la teología? ¿Qué es la teología? Es aplicar esta visión de Sócrates, Platón, Aristóteles y todos esos filósofos, ¿sí? Lo aplican a la palabra de Dios. Entonces, interpretan la palabra de Dios dentro de la óptica griega. Eso es teología, la mezcla de la filosofía griega con una interpretación privada que el Señor dice que no se haga de eso. De allí vienen esos conceptos tales como que la doble naturaleza de Jesús, ¿sí? De allí vienen esos conceptos. No vienen de la palabra de Dios. Por eso es que les digo que es importante entender lo que dice Grecia, ¿sí? Que no tiene nada que ver con lo que dice el Señor. Por eso Pablo disputaba con los griegos y ellos querían matarlo. Muchas de las cosas, por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad es otro concepto totalmente griego, es teológico. Teológico es la filosofía aplicada a la religión católica, ¿sí? A una visión que se le da. Entonces, mire, ¿de dónde viene esta forma de interpretar a Dios como tres personas? Nunca dice que Dios sea una persona. No, lo que pasa es que ellos adoraban otros dioses, cantidades de dioses, estaban muy... Después, miren, después vinieron los romanos. Es que fue tan fuerte el imperio de Alejandro Magno que conquistó por la guerra, conquistó mucho territorio, pero después él se murió y esta ideología quedó. Ya esta ideología no necesitaba de la espada para conquistar. Comenzaron a admirar esa ideología y la vieron como, wow, la sabiduría. Entonces, cuando llegó el imperio romano, eso no necesitaron, el imperio griego que ya había desaparecido en cuanto a las armas y al poderío militar, ¿sí? Pasó al imperio romano y ellos comenzaron a admirar a Alejandro, a las conquistas que él había hecho, la forma como él pensaba, la forma como él procedía en sus batallas, la forma como él era, y adoraron esas cosas. Él fue faraón de Egipto. ¿Cómo así faraón de Egipto? Miren, hay una cosa muy importante. Cuando el Señor mandó a Moisés a hablarle al faraón, hay algo que debemos tener en cuenta, algo que es importante. El Señor no lo estaba mandando a hablar a cualquier político o a cualquier presidente, no, porque para los egipcios el faraón era un dios en la tierra. Para los egipcios el faraón era Dios, era el hijo de los dioses encarnado.
¿sí? Entonces, cuando el Señor manda a Moisés, no lo estaba mandando a hablar con cualquier persona, venga, deje salir del pueblo. No, la prueba fue bastante grande porque él era considerado Dios y el mismo faraón de Egipto, todos los faraones eran considerados y ellos mismos se creían la descendencia de Dios en la tierra, eran dioses, entonces no eran solo venerados y obedecidos, sino que eran adorados como dioses. Sí, por eso es importante estos datos, porque a Moisés no quería ir, porque él conocía todo ese medio y se había criado en ese medio, y conocía que ir a decirle semejante cosa a Faraón, que era Dios, como un Dios para todos los egipcios, era idolatrado, era adorado como Dios. Lo que dijera el Faraón era la ley, era la vida o era la muerte para ellos. Por eso el Señor nos dio testimonio y dice que Él lo levantó para mostrar en Él su poder. Y es importante. A Alejandro también comenzó a entender que la gente le iba a copiar más, no a un rey, sino a un Dios. Entonces, él donde iba y conquistaba, mezclaba estas dos ideologías, iba y adoraba a sus dioses y mezclaban todo. Y él se hacía pasar como el descendiente de los dioses que había llegado a gobernar esa región. Por eso lo adoraban. Lo mismo, por eso fue proclamado faraón de Egipto. Faraón de Egipto adorado como Dios a esta persona. Todo eso viene de ahí y pasó a los romanos. Los romanos hicieron exactamente lo mismo, siguieron adorando los mismos dioses, sino que les pusieron nombres diferentes, nombres romanos, en latín. Ya no eran los dioses griegos, que era Zeus, ya en latín, el idioma de los romanos, se llamaba Júpiter, ¿sí? Todas las deidades, y eran muchos dioses, los cambiaron el nombre, pero eran los mismos dioses, los dioses griegos. Entonces toda esta cosa se mezcló en Roma, porque Roma era pues el imperio más poderoso en ese momento. Y se mezcló y de ahí salió la religión católica. ¿Sí? No es que Pablo fue a dar testimonio a Roma, ¿sí? Él fue allá a hablar a Roma y era algo que el Señor le dijo que fuera e hiciera. Él fue a hablar a Roma, ¿sí? Entonces, a darle testimonio a quienes, primero a los judíos y después a los gentiles, ¿sí? Vamos a, bueno, si el Señor lo permite, dentro de 8 días continuamos y con el aval de mis pastores, para continuar ¿qué decía Pablo de los romanos, de los griegos? ¿Por qué? Porque es que, mire, acuérdense que en la historia del Señor, en la palabra de Dios, se habla de judíos y gentiles. Judíos y gentiles, que los gentiles eran los no judíos, los que no practicaban otras doctrinas, tenían otros dioses, tenían otras tierras, ¿sí? Entonces eran los judíos, que eran el pueblo de Dios, y los no judíos eran los gentiles. Pero Pablo y en la parte de los evangelios y toda la parte de los apóstoles, las cartas de los apóstoles, habla mucho a judíos y a griegos. También menciona gentiles, pero hace una mención especial a los griegos. ¿Y por qué? O sea, luego los griegos no eran gentiles como todos. No, él hace una mención especial porque toda la tradición, la sabiduría humana de la que habla mucho Pablo, ¿sí? Procede de esa doctrina que venía desde la antigua Grecia, ¿cierto? Entonces, por eso era que ellos no vieron al Señor, no vieron el Señor que estaba dando las señales, sino que preferían ese conocimiento y esos libertadores terrenales que vinieran, el Cristo que viniera a liberarlos, no era el que venía a liberarlos con la verdad, sino con la espada. Entonces, por eso el Señor dijo que la espada de Él es la palabra, ¿sí? Y que no vino a traer paz, sino espada. Pero no era la espada de la que había venido los macabeos o Judas, Barrabás, ¿sí? Sino la espada de la verdad para combatir con el arma de la palabra del Señor. Esa es la verdad, esa es nuestra arma principal, nuestra única arma. La verdad, la palabra de Dios. Y nos van a matar, nos van a perseguir por todas estas cosas, pero el Señor nos explica que cada una de las palabras que dijo Él tienen un sentido y es bueno escudriñar más, ir más profundo, ir más atrás en el tiempo para ver de dónde salió todo esto. ¿Por qué el Señor hablaba? ¿Por qué el Señor decía
¿Por qué hablaba de la filosofía, de falsas filosofías, filosofías huecas y vanas sutilezas? Todo esto lo menciona el Señor en su palabra. Mencionaba. Mire, porque incluso ya vimos que los fariseos le estaban preguntando, Señor, ¿cuándo es que va a restaurar el reino de Dios? ¿Cuándo es que va a venir? Y él les mencionó, el reino está entre vosotros. Y ellos, Señor, venga tu reino, el reino de Dios está entre vosotros. Sí, Señor, venga tu reino. Sigan en la misma, en ese círculo. Sí, no, Dios es uno, pero es tres personas. Sí, dice el Señor, yo soy uno, no hay otro. Sí, Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y no entienden de qué se está hablando, porque el Señor hablaba así. Porque ya vamos a ver en la siguiente, dentro de 8 días, si el Señor lo permite, ¿de dónde salen estas doctrinas? Y eso se va uno a hacerle seguimiento de dónde surgieron, y tiene que ver con esto, con la teología, que es la filosofía aplicada a la palabra de Dios, que da el concepto de la palabra de Dios según los filósofos griegos, que eran politeístas, que se dice que tenían múltiples dioses. Entonces, cuando viene esa óptica a considerar a la escritura de un Dios único, ¿qué puede surgir ahí? ¿Quiénes son los que dijeron, los que afianzaron este conocimiento de la Trinidad? No viene de la palabra, en la palabra nunca habla que sean tres personas distintas. Sí habla que, sí, muchas veces dice que es un Dios verdadero y que no hay otro, y que no hay dioses con él, que no hay dioses junto a mí, que no conozco otro. Lo dice y lo dice y lo dice, pero la gente todavía dice, no, pues que son tres personas distintas. ¿Por qué? Porque esta óptica viene de la teología, lo que tiene que estudiar una persona en el mundo para hablar de la Biblia, de la palabra de Dios. Desafortunadamente es así. Es la visión de los filósofos griegos aplicada a la palabra de un solo Dios. ¿Qué va a surgir de eso? ¿Qué va a surgir de eso? Que me explique alguien que está aprendiendo español, que me explique alguien en otro idioma que apenas está aprendiendo el español, que me explique algo a mí en español, pues no se va a mezclar porque ni siquiera él entiende el idioma completamente. Esto es más o menos muy parecido. O sea, los griegos tenían muchos dioses y los filósofos no eran ajenos a eso. Los filósofos, muchos de esos filósofos grandes hacen tratados sobre las deidades y hablan y rinden reverencia a Zeus, a Afrodita, y ya vamos a mirar todo eso de dónde sale, por qué Pablo habla de estas cosas, por qué habla de que se hicieron sabios en su propio entendimiento, porque dice, de allá viene todo esto de que deshonraron sus propios cuerpos, y eso está escrito en la palabra y tiene una explicación en toda esta historia de los griegos, de dónde salen todas esas cosas que Pablo decía, por qué estaba atacando Pablo eso, por qué mencionaba esas cosas, todo eso está escrito. El Señor es muy bueno y nos da ese entendimiento. Mire, incluso ya para terminar, incluso los mismos discípulos del Señor, cuando el Señor iba a ascender al cielo, a volver al cielo, desde el Monte de los Olivos, eso fue lo que le preguntaron, porque ellos anhelaban eso, y eran escogidos del Señor y todavía no entendían. Mira, ya en Hechos capítulo 1, vamos a Hechos capítulo 1, por favor, ya para terminar. Todavía ven al Señor como un libertador terrenal, que lo aliente a usted de sus enfermedades, que le quite a usted sus deudas, que le dé un trabajo bueno para que usted no tenga problemas. Ven al Señor Jesús como eso, y el Señor Jesús es el todo, en todos. Él es el Dios todopoderoso que se hizo carne, pero no es que Él sea un hombre, porque Dios no es hombre. Si Jesús es Dios, Dios no es hombre para que mienta, no tiene una tal doble naturaleza. Eso no existe, eso viene de la teología procedente de la filosofía griega, ¿cierto? Entonces, mire, Hechos 1:6. Hechos 1:6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, esos que estaban y vieron que él ascendió al cielo, antecitos de que él ascendiera al cielo, le estaban preguntando, ¿qué le preguntaron? ¿Cuál era el interés de ellos? Diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Ellos le estaban preguntando eso. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos querían ver eso. Y el Señor les había dicho a los fariseos, el reino de Dios está entre vosotros. Vendrá sin aviso. No, cuando les digan, helo aquí o helo allí, no vayan, no lo sigan. Eso es lo que está haciendo la religión tradicional. Todos estos conceptos griegos de filosofía y teología, dice el Señor, que dicen que él está aquí, que es la religión católica, no vayan, no lo sigan, porque el reino de Dios está entre vosotros, ¿sí? Y ustedes tienen el Espíritu de Dios mora en ustedes y mora en mí. El reino de Dios está en nosotros porque es el mismo. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor cuando comenzó su predicación, ¿sí? Pero ellos dicen, no, allá, helo aquí. Allá dicen en Roma que el Papa dice, helo aquí, aquí está, porque esta es la religión verdadera. No hay una religión verdadera, todas las religiones son falsas. El conocimiento de la verdad es otra cosa, es el Señor Jesús. Entonces, los discípulos también, restaurarás el reino a Israel, pero si el reino es él, el reino estaba enfrente de ellos, y ellos todavía estaban preguntando, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Sí? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, ¿sí? Estas palabras, tiempos y sazones, tienen que ver con dos palabras griegas, que era el kairos y el kurios, el kairos y el cronos, que eran los dos diferentes tipos de tiempo, el tiempo terrenal y el tiempo de Dios, ¿sí? El tiempo terrenal y el tiempo espiritual. Dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, o sea, esos tiempos que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos. Espero que haya sido de edificación este mensaje. Por favor, cualquier duda, por favor, estamos para eso, para que el Señor nos aclare por medio de su palabra todas las cosas y nos haga entender y nos haga amar y deleitarnos. Miren, si ustedes no aman el escudriñar la palabra, hay algo que está mal. Eso es algo que a veces uno como que no quiere decir, pero le es necesario porque le es impuesta necesidad a nosotros los predicadores decir, si ustedes no aman el escudriñar la palabra, hay algo que está mal en sus vidas. Y de allí procede la información sobre el único que nos puede salvar. O sea, todos venimos de ese lado, todos venimos de que no amábamos la palabra, no amábamos nada, no anhelábamos esas cosas. Eso es el Señor que pone eso. Pero pregúntense ustedes, en realidad yo quiero, no, uno nunca quiere, pero sí conozco a ese que hace que uno quiera y que uno lo haga, porque Él es el que pone el querer y el hacer, Jesús de Nazaret. Entonces analicen cada vez su vida. ¿Quiero dejarlo todo por el Señor? ¿Quiero la vida eterna? ¿Lo que estoy haciendo está correcto delante del Señor? ¿O quiero seguir obviando esas cositas y seguir yo por aquí por mi ladito y pues de vez en cuando me congrego y pues voy y si no, pues entonces no voy? Todas esas cosas, pregúntenselas, por favor. Eso es importante, hacer un análisis. ¿Qué está pasando en mi vida? Porque el tiempo se está acabando. Las cosas ya están a punto de llegar a su fin. El Señor viene pronto. Que no lo coja como ladrón en la noche. Que no lo sorprenda como ladrón en la noche. Porque dice que ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y eso no lo deseo para nadie. Sí, pero el Señor dice que son muchos. Cuando el Señor, estábamos viviendo acá muy cómodamente y llega toda esta situación y el camino comienza a angostarse cada vez más, el camino comienza a estrecharse y ya uno ya no puede tener las mismas comodidades, sino que le toca encogerse y caminar más derechito y más con cuidado, pero todo el mundo quiere que el camino se vuelva a anchar para volver a estar en el camino ancho que conduce a la perdición. Y el Señor nos dice que angosto es el camino que conduce a la salvación y son pocos. Y yo anhelo que ustedes, mis hermanos, y yo caminemos ese camino. No importa, así nos cueste la misma vida, pero el Señor, sí, el Señor dio la vida, nosotros también estemos dispuestos a dar eso con amor, con entendimiento, porque lo que se viene es demasiado maravilloso. La vida eterna no tiene precio, no tiene descripción posible en estas palabras humanas.
Entonces, mis hermanos, analicémonos cada día más y santifiquémonos. Sed santos porque vuestro Padre es santo, porque el Señor Jesús es santo. Santifíquese cada uno. El que se santifique, santifíquese aún más. Apartémonos de todas estas cosas que nos están distrayendo de eso que en realidad vale la pena. Que no querramos de nuevo que el camino se anche otra vez para poder estar tranquilitos económicamente, para que todos nuestros planes se cumplan, ¿sí? Nuestro plan sea ese único de estar en su presencia y poder ver la maravilla del Señor, verlo tal como Él es y disfrutar de su presencia, poder estar en sus atrios por una eternidad. El Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos.